En primera persona, un espacio para descubrir el lado B de la gente. 30 minutos para conocer más sobre nuestros referentes y las historias que han forjado a la ciudad. Con la conducción de Fabián Petenati y Nicolás Chetam. En primera persona. Bueno, está lo prometido, un programa especial, particular, porque hoy vamos a tener y poder dialogar sobre esta historia que tiene que ver con nuestra ciudad, pero con un hecho que trasciende las fronteras del mundo, con diferentes alternativas que se han dilucidado y con otras propuestas obviamente más que interesantes. Pero lo importante es que Río Cuarto está en ese contexto y nosotros queremos darle la trascendencia que se merece. Por eso hemos invitado a María Elena Echaide, quien es sobrina nieta de Edgar Andrew, y al director de la Escuela Agrotécnica Salesiana Ambrosio Olmos, Juan José Miras. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, bienvenidos. Gracias por la invitación. Bueno, estamos con Marilena y Juan José porque ellos han participado hace unos días de un hecho histórico, podríamos decir, que involucra a la ciudad de Río Cuarto con la conocida historia del Titanic y del único argentino que murió en la tragedia, que era un joven nacido en la estancia El Durazno, muy cerca de Río Cuarto, donde hoy está la Escuela Agrotécnica Salesiana. Pero la novedad más importante pasa porque han habido importantes homenajes protagonizados por un argentino que vive en Estados Unidos. ¿Quién nos quiere empezar contando un poquito esta historia? Bueno, cedo el honor, María. Gracias. Sí, la verdad que ha sido un encuentro maravilloso con Eduardo Zavala y su esposa, que me contactaron en el 2022 para contarme el año pasado cuál era el proyecto que tenían para homenajear en la zona del hundimiento del Titanic a mi tío abuelo Edgardo Andrew. Y bueno, así fue. Nos conectamos y quedamos en volver a vernos en el 2023 y así fue. El jueves 29 fue la cita donde él viene y nos entrega el resumen, digamos, de todo lo actuado en ese momento en esa zona, en el Atlántico Norte, que fue realmente emotivo, porque yo digo que la generosidad de este hombre no es un acto, es una forma de vida. Ellos aman la historia y esta historia de nuestro tío, abuelo, los cautivó. Y entonces manos a la obra. Nos trajeron todo el material que realmente se verán después las fotos y podrán ver lo minucioso que fue él en su actuar junto con toda la tripulación que lo acompañó y su esposa también. Aman la historia y yo creo que a partir de ese amor y tan fascinados con esta historia, pudimos recibir ese material tan hermoso realmente, y debo agradecer yo en nombre de mío y de mi familia, los Andrew, por tan gesto hermoso y valorativo por este joven que perdió la vida en ese momento. Juan, contanos un poquito en qué consistieron, porque ustedes también tienen que ver desde la escuela. Eduardo Zavala había estado previamente en San Ambrosio el año pasado. Sí, esto comienza con un llamado de una querida docente de la escuela, que en este momento está abocada a otra institución, pero que es Analía Gosarino, a quien le debemos todos, creo, un poco también su inquietud por conocer de la historia. La historia se remonta a aquel tiempo en el que ella consigue hacer contacto con un señor que se llama David Concannon y que fue uno de los que comandó la tripulación que realizó aquella exploración en las profundidades del Atlántico Norte para llegar hasta donde están los restos del Titanic, que luego motiva cinematográficamente la aparición de la película de James Cameron. Esta persona
habilita, obviamente, con su posibilidad de ser conocida y de reproducir el encuentro que se realiza con chicos de la escuela nuestra en San Ambrosio y chicos del Colegio de la Merced en un encuentro virtual en plena pandemia, digo, habilita todo un marco de relaciones y de conocimiento de otra gente. Y ahí es que Eduardo Zavala y Michelle Harris, su esposa, que nombraba María Elena, terminan no sabiendo de la historia que evidentemente sabían antes, pero terminan contactándose con ella, con la familia Andrew obviamente, y también con la escuela para plantear la venida, a conocer, a estar allí. Este señor Eduardo es cordobés de origen, de nacimiento hace no sé cuánto, 70 y algún año, por lo que estimo de su edad, y luego a los 20 más o menos se va a buscar su vida a Estados Unidos, donde luego se termina casando y formando la familia con Michelle. Entonces, participando activamente de una de las dos organizaciones, según él me contara en aquel momento, que quiero aquí, para no equivocarme, revisar, es la Sociedad Histórica, para decirlo en castellano, del Titanic, que tiene ya 60 años, una de las dos organizaciones norteamericanas que, a partir del hecho del hundimiento del Titanic, comienzan como a generar todo un proceso que seguramente incluye la investigación de cómo se ramifica la historia, que nos trae hoy hasta acá. Y bueno, y obviamente al encontrar él en ese tiempo, cuando se involucra con esto, la historia de Edgardo y por lo tanto de que el argentino estaba ahí, como estamos en todos lados, ¿no? Siempre hay un argentino en las buenas y en las malas, en cualquier lugar del mundo y de la historia. Bueno, él termina interesándose, además era un cordobés como él, y resulta en todo lo que vino. Ese es un poco el origen, ¿no? Claro. Por qué este hombre tiene esa cuestión del interés en venir por acá. Y cuando llega a la escuela, en aquel momento, ya que pudimos hacerlo, que es el primer encuentro, post pandemia, todo esto ya, bueno, él nos habla y nos cuenta de su intención de descender hasta donde el barco y sus restos. Y luego, obviamente, ocurre todo lo que se conoció mediáticamente, sí, la tragedia de la implosión de ese submarino, en el que él estuvo a punto de embarcarse y que si no lo hizo, esto también es una historia increíble, fue porque cuando estaba por hacerlo, le avisan que su madre, que vivía aquí en la provincia de Córdoba, en la zona de Salsipuedes, o en Salsipuedes mismo, estaba ya muy grave y por eso decide abortar la inmersión y embarcarse ya en avión para la Argentina. Claro. Y ocurre lo que ocurre, que bueno, seguramente a María Elena le pasó lo mismo, todos estábamos preguntándonos si estaba él allí o no, no, y le mando un mensaje y me responde: estoy en Argentina gracias a que mi madre me mandó llamar. Y en este homenaje de que participó Eduardo, bueno, se llevaron cosas de Río Cuarto, digamos, hay un reflejo también en el lugar de la zona de San Ambrosio, de la estancia y también de algunas cuestiones de Río Cuarto. Sí, han llevado tierra de la escuela y la tiraron en el lugar, digamos, donde están los restos del Titanic, en un acto donde todos los que estaban, la tripulación, todos juntos, ¿viste?, vieron hundir la bolsa con tierra de la zona que él había pisado tan amorosamente junto a su familia y que tuvo ese destino tan trágico. A ver, para que dimensionemos la trascendencia del hecho, es el argentino que más cerca estuvo del Titanic, podríamos decirlo, después de, obviamente, Edgar, obviamente, lógicamente, pero después de la tragedia, yo no sé si hay algún otro argentino, o por lo menos, a ver, alguien que haya estado en Río Cuarto, que luego haya estado en la mismísima zona donde se hundió el barco, ¿no? Es increíble, ¿no? Esa posibilidad. Sí, eso es un hecho verdaderamente puntualmente particular, diríamos, ¿no? Una cuestión que uno puede decir, bueno, anecdótica, pero que además tiene que ver con un deseo de él, porque no es que casualmente pasó por ahí, sino que fue exactamente al lugar porque tenía la intención de llegar hasta el lugar propio, digo, de donde yacen los restos del Titanic, cosa que se frustra y que por otro lado le salva la vida, ¿no? Yo se lo decía, me acuerdo en un mensaje de WhatsApp, cuando nos enteramos todos de que estaban buscando, que habían perdido contacto con ese submarino pequeño que iba a encontrarse con el Titanic. Recuerdo haberle mandado un mensaje, bueno, el sistema que usamos todos por WhatsApp,
diciéndole, porque lo vi conectado, ¿no? Entonces digo, no tiene que estar ahí porque es algo que alguien tenga su teléfono. Y él me responde, estamos consternados, esperando novedades, pero en Argentina, sobre lo que ocurrió en la tripulación. Todo lo anterior fueron intentos frustrados de inmersión. La historia en eso es también muy particular, porque estando el barco, que es de bandera canadiense, el barco que los lleva, portando el barco, el pequeño submarino, y se posa, digamos, sobre lo que es la ubicación exacta del Titanic, que lo ubican todo con sistemas georreferenciados. Estando allí, por varios días intentaron la inmersión, y se iba frustrando por cuestiones climáticas, de cómo el mar estaba en ese momento, y cosas del tipo, que de hecho todo eso estaba en informes que iban mandando por correo electrónico, Eduardo y Michelle, a todos los contactos que tenían en Argentina y en otros lugares, seguramente su propia familia en Estados Unidos también. Iban mandando informes con fotos, algunas de cuyas fotos ahora tenemos impresas aquí, y bueno, uno iba siguiendo y palpitando la suerte de esa expedición, diciendo qué lástima, hoy se frustró, y al día siguiente vamos a probar, y tampoco se podía. Claro. Y bueno, finalmente cuando se puede, él ya no está allí porque habían vuelto a la costa canadiense, y justo puede tomar el avión para venir a Argentina, que de hecho su madre termina falleciendo y a los 100 años casi, me contaba que habían estado haciendo un homenaje post-mortem para su mamá, con toda su familia, habían venido sus hijos también de Estados Unidos, para rendirle tributo y homenaje a su mamá, que estuvo a punto de cumplir los 100 años, en ese momento puntualmente. Le salva la vida, como le dije, te la dio 2 veces, cuando naciste y cuando te mandó llamar. Así es, si hacemos una línea de tiempo, digamos, como docentes, vemos cómo fue la historia y que se puede estar replicando en una película, digamos, cómo se da el hundimiento del Titanic, cómo llega Edgardo a subir al Titanic, y en esta historia de uno de los argentinos que está tratando de investigar, de avanzar, y cómo salva su vida, digamos. Increíble. Juan, y quería consultarte un poco sobre qué otro tipo de homenajes hubo, porque entiendo que también hubo una ofrenda floral que se depositó en la zona del hundimiento. ¿Qué saben ustedes? ¿Qué les ha contado Eduardo? Sí, lo de la ofrenda floral también está fotografiado, una corona, incluso a veces cosas que uno le sorprende en términos de lo que puede ser el cuidado que tienen algunas personas sobre algunos aspectos. Él me explicaba, cuando me mostraba las fotos, Eduardo, que esa ofrenda floral se había preparado también teniendo en cuenta el respeto por el ambiente, que eran flores que podían arrojarse al mar sin que eso tuviera, vamos a decirlo, riesgos de contaminación, lo cual a mí me daba, cuando lo escuchaba, hasta una sorpresa con respeto y hasta cierta gracia, porque preocuparse por una ofrenda floral arrojada al mar. ¿Qué le puede pasar al mar? Digamos, hablemos de desechos que van al mar, estamos hablando de una corona, una pequeña ofrenda, y sin embargo, hasta esos detalles cuidó. Tenían una bandera que una de cuyas copias al menos también él ha donado a la escuela para que se puedan conservar allí. En esa bandera aparece a través de una imagen digitalizada, un rostro, una foto de Edgardo, aparece él también impreso sobre el fondo, con los colores argentinos, también con la imagen del Titanic, con otros gestos y signos. Y también otra cosa que verdaderamente la estaba charlando con mis hijos ayer, que están por ahí más empapados en estas cuestiones que uno, hasta alguna cosa que puede parecer excéntrica o extraña, pero que tiene que ver con esto de que hay organizaciones en el mundo que de alguna forma asignan la identidad de una estrella a una persona. Vos querés tener una estrella, Fabián, con todo gusto. Podríamos tener en una constelación la estrella Fabián Petenati, sí. Y después todos miraremos y diremos, allá está la estrella de Fabián. Uno le ha regalado alguna vez a alguien, algunos novios románticos regalan la luna y las estrellas. Acá parece que ha llegado al punto donde incluso con documentación que lo certifica e imágenes con telescopios de una precisión invalorable, es una cosa increíble, ahí aparece la estrella marcada que le ha sido asignada a la memoria de Edgardo. Yo me involucro en las Tres Marías.
porque soy María, así que estoy allá con mi tío abuelo. Está muy bien. Retosando. Bueno, vamos a seguir en un ratito repasando estos detalles de esta historia tan apasionante que genera también tanto interés en la gente y que por más que muchas veces se cuenta, que a veces son datos reiterativos, siempre aparece algo nuevo. En un ratito seguimos hablando con Juan José Miras y María Elena Echaide en primera persona. Bueno, seguimos en este programa especial, tan particular, bueno, recordando y destacando algunas cuestiones que tienen que ver con el Titanic, con el único argentino que falleció en el mismo y que es nacido aquí en la zona de Río Cuarto, con su sobrina nieta, María Elena Echaide, con el director del Colegio de San Ambrosio, el Colegio Salesiano, Juan José Miras. Hablaban de que se había llevado tierra de San Ambrosio. ¿Alguna otra cosa de Río Cuarto llegó para arrojar allí en el mar, en la zona donde desapareció el Titanic? Del lado de la escuela hubo un intento que sí, ese se frustra por lo que ocurre finalmente allí en el lugar, en el Atlántico Norte. Él tenía la intención, Eduardo, de que los chicos del colegio, los alumnos, también pudieran participar de alguna manera en la situación que iba él a vivir o en el hecho que iba él a vivir. Y la forma era una que ya habían explorado en otras inmersiones. Bueno, la gente que tiene este, vamos a decir, servicio particular de explorar lo submarino, porque la empresa que en este momento todo eso está sujeto a investigación, nos contaba por lo que ocurrió, ya no es la primera vez que hacía, o no era la primera vez que hacía una inmersión allí, y curiosamente a mí cuando me lo presentó como idea me pareció también una cosa como difícil de entender, hasta que luego personalmente cuando trajo y me mostró imágenes, ahí se vio mejor cómo era. Hacían una suerte de experimento de física con los chicos, unas producciones que los chicos tenían que hacer en vasitos de los que usamos habitualmente para tomar café, los descartables, estos que son como de tergopor, no sé, sí, tienen otro material, en realidad no es el nombre, que sometidos a la presión se deforman, obviamente, al estar allá en las profundidades del mar, y vuelven cambiados, pero si uno los intervino artísticamente antes, que es lo que hicieron los chicos de la escuela, pintándolos, haciendo con pintura que no puede ser cualquiera, bueno, terminan generando una especie de souvenir, y todo eso él también lo había pensado. Luego está claro que eso no llegó a sumergirse, sí la de la Tierra, que comentaba recién, y bueno, entonces terminó frustrándose. Pero lo que más claramente quedó en su visita, en la visita de Eduardo y de Michelle cuando estuvieron en San Ambrosio, y ahora que volvieron y pudieron conversar con nosotros, era la intención de vincular la historia. O sea, esta idea que decía María Elena, ¿no? Alguien apasionado por esta historia en particular, más allá de que evidentemente debe disfrutar de la historia en general, quería hacer esta suerte de link, para decirlo en los términos que usamos hoy, entre aquel momento del pasado de Gardó y su encuentro allí con la historia en el Atlántico Norte. Y recién mencionabas a los chicos de San Ambrosio, los estudiantes. ¿Qué pasó cuando ellos tomaron contacto con Eduardo, cuando vino con esta historia? Porque para muchos, bueno, habrá sido la primera vez que escuchaban algo relacionado al Titanic, más allá de que, bueno, es una historia latente en ese lugar, teniendo en cuenta que Edgardo nació allí. Sí, los chicos obviamente también lo vivían como con cierta sorpresa, con curiosidad. Ahora mismo, después de lo que fue el encuentro del pasado jueves, bueno, el viernes el día posterior al encuentro con Eduardo y Michelle, en el momento que nosotros llamamos de los buenos días, que es el izamiento, que en todos los colegios existe, ¿no? Y siempre le damos un espacio a compartir algo con los chicos. Yo les conté que había estado con ellos y que íbamos después a ver el material que nos habían dejado, que todavía no lo pudieron los chicos apreciar, y que la intención era obviamente que esta historia y esta voluntad que Eduardo había reflejado de que la historia estuviera viva en San Ambrosio se respetara, de forma que en algún lugar, en algún rincón vamos a conservar las cosas hasta el momento en el que, Dios mediante, estamos con un proyecto de valorización del patrimonio histórico y hacer una pequeña, no un museo propiamente, ¿no?, sino un lugar donde haya registro de imágenes, de la historia de la escuela, y la historia de la escuela incluye la historia de los Andrew, y la historia de los Andrew incluye la historia de Edgardo, así que todo lo que él nos trajo seguramente va a quedar allí para que se pueda ir viendo cuando la gente visita el lugar y los chicos puedan aprender también de esta historia. Ahí en las imágenes que seguramente después compartiremos
hay un documento increíble de poder observar lo que son los elementos que estaban dentro de la valija que Edgardo llevaba. Esto parece ciencia ficción, porque uno dice como una valija en el fondo del mar. Bueno, así se conservó. De hecho, el libro que escribe otro de los parientes vinculados, que bueno, lo podrá contar mejor María Elena, de apellido Dick, ese libro se llama Una valija en el Titanic, ¿verdad? Sí, sí, sí. El libro que ya hace varios años lo escribió mi primo. Claro, es un primo tuyo. Y todo surgió a partir de que encontraron la valija. No, porque cuando él lo escribe todavía no había pasado nada. Es contando un poco la historia de la familia involucrada ahí en ese espacio, en San Ambrosio. ¿Y qué significó para la familia cuando, bueno, se reflotó todo, diríamos, porque es rememorar y encontrar los recuerdos, lo que llevaba en la valija? Claro, bueno, nosotros teníamos un recuerdo porque en la familia se vivió siempre intensamente con la presencia de este argentino que se había ido a Inglaterra y que queriendo ir al casamiento de su hermano, por una cuestión ya en la zona, él tiene que cambiar el pasaje porque no se vendía, no había carbón, y entonces él viajaba en otro barco y ese barco no iba a hacer el viaje para pasarle el carbón al Titanic. Y entonces ahí también hacen el cambio del pasaje y él sube en ese momento y pierde la vida trágicamente a los pocos días, y no pudo llegar al casamiento de su hermano que estaba en Estados Unidos, que había sido invitado. Claro, por eso recién decía Fabián que Edgar muere por causa del destino, de alguna forma, porque no tenía previsto viajar en el Titanic, y Eduardo Zavala, 112 años después, se salva también por una cuestión del destino, digamos. Absolutamente porque, fortuita. Sí. Digamos, son dos puntos de la historia que se contactan increíblemente. Y Edgar fallece a los 17 años, pero hay algunas cuestiones que demuestran su paso por Río Cuarto, creo que estudió también aquí en la ciudad. No, por supuesto. La familia, es decir, en aquellos años el centro más cercano y urbano era la ciudad de Río Cuarto, o sea que sus padres vivían allá y ellos hicieron el secundario y el primario acá y cuando termina el colegio deciden mandarlo a Inglaterra. Acá muy cerquita de la radio, diríamos, al frente de donde funcionaba en su momento el colegio normal, digamos, estamos hablando de Sebastián Vélez y Constitución. Claro. Sí. Y en la estancia en el colegio está determinado el lugar donde vivió su familia, digamos. Sí, están determinados los espacios. Obviamente hay edificios que han ido sufriendo alguna refuncionalización, modificación, no es tan preciso eso, pero sí está obviamente latente el registro de la historia y la memoria de la familia. Incluso uno lo ha a veces aprovechado educativamente para marcar lo que fue en tiempos de Adelia María, confiarle a los Andrew la gestión de lo que era la producción ganadera, ¿no? El origen de la venida de Samuel Andrew a la Argentina tiene que ver con eso. Las razas de la ganadería eran las razas británicas, ¿quién mejor que un inglés para llevar adelante la producción? Y luego cuando él fallece y su hijo Wilfred asume lo que sería hoy la gerencia, el gerenciamiento, el mayordomo se le decía entonces de la estancia, asume la responsabilidad siendo un chico de 18 años. Así que lo usamos mucho, entre comillas, como recurso pedagógico. Le suelo preguntar a los alumnos próximos a egresar si se ven en condiciones de que le demos la llave y gestionen toda la estancia, porque tienen la edad ellos que tenía, en este caso, uno de los hermanos, ¿no es cierto?, de Edgardo, de nombre Wilfred, ¿no? De modo que sí, la historia está ahí muy, muy presente, muy latente, y nosotros somos los responsables de que se mantenga viva.
y recobró fuerza, vitalidad después de estos últimos acontecimientos de los últimos años? Seguramente la va a recobrar más ahora con todo lo que nos han traído tanto Eduardo como Michelle, porque al tenerlo tangible, porque una cosa es el relato, cuando uno va y cuenta y dice, y otra cosa es que los chicos de repente puedan ver la bandera que seguramente ustedes después van a registrar para poder subir a que se vea también de lo que estamos hablando de hoy y se pueda encontrar de nuevo el rostro y se puedan encontrar algunos signos, digamos, de lo que fue esta historia, ¿no? Las fotos son muy elocuentes en eso. Bueno, hay un museo virtual, diríamos, Nicolás, María Elena, Juan José, donde los riocuartenses también pueden seguir de cerca lo que fue la historia de este riocuartense. Sí, el museo es también mérito de Analía, de nuestra querida teacher, Analía Osarino, que fue quien empezó también con esto y además obviamente ayudada y acompañada por la familia Andrew, ¿no? A quienes en este momento María Elena representa. Bueno, les agradecemos mucho la visita y seguramente, como esta historia no acaba nunca, seguramente a lo mejor de aquí a un tiempo los volvemos a tener con alguna u otra particularidad, ¿no? de este apasionante... Y bueno, estos son todos aportes que se tendrán que ir adicionando al libro Claro. de mi primo, que son muy interesantes, y yo lo que puedo agregar es un gran agradecimiento a Eduardo Zavala y su esposa, porque realmente el acto de generosidad que tuvieron de llegarse a Río Cuarto y después también entrevistar a todos los descendientes que hemos quedado y llevándole a cada uno todo el material que ellos han hecho, es un acto de generosidad que yo lo único que puedo decir es gracias, gracias, gracias. Gracias por la visita. Por favor, un placer.